cumplir con lo que Cristo pide. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y cuando tú ves el reino de los cielos, hermanos, créeme que no hay cosa mejor. No hay cosa mejor que el reino de los cielos. Jesús no vino a darte una vida aquí. Jesús vino, Él dijo: voy allá a preparar lugar para ustedes. Esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestro deseo. Llegar allá arriba con el Señor y que Él pueda decir: buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si yo quiero disfrutar la vida aquí, disfrutar, como dice un cantante, la vida loca, pues bueno, entonces ¿qué va a pasar? Que voy a llegar allá y Jesús me va a decir: no te conozco, no sé quién eres. Señor, pero yo estuve en los estudios bíblicos. Señor, yo estuve en la iglesia, yo participé, di dinero, llevé gente a conocerte. Sí, sí, pero yo no te conozco. Yo no sé quién eres. Porque tú puedes vivir un falso cristianismo y engañarte a ti mismo toda tu vida. Por eso tengo que ir a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios me ayude a zafarme de eso, hermanos. Entonces voy a ir creciendo en mis emociones. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo va a empezar a fluir dentro de mí. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios ya ha sido derramado dentro de nosotros. Dentro de todo aquel que ha nacido de nuevo, no tiene que pedirle a Dios: Dios, derrámame de tu amor, porque dice la palabra de Dios que ya lo derramó sobre nosotros a través de su Espíritu. Y si el Espíritu de Dios está habitando en nosotros, entonces el amor de Dios está en nosotros. ¿Qué pasa a veces? Que contristamos al Espíritu Santo con nuestra vida dejada de las cosas de Dios. Y por eso no se está manifestando el amor. Por eso Pablo dice al final en Gálatas 5:25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si el Espíritu te ha vivificado, si el Espíritu Santo te ha dado nueva vida, hermano, entonces anda en el Espíritu. ¿Y cómo voy a andar en el Espíritu? A través de una comunión con Cristo, real, genuina, a través de desear agradarle cada día más y más y presentarme en ese sacrificio vivo del que hablamos. Nuestros gustos irán cambiando a raíz de que el efecto de la santificación vaya obrando en nosotros, va a ir cambiando, hermanos. Va a haber cosas que nosotros nos gustaban y de repente vas a decir: ya no me gustan. ¿Qué pasó? ¿Qué obró en mí que ya no me gustan? ¿El poder de Dios? ¿Sí? Primera de Juan capítulo 2, versos 15 y 16. Primera de Juan capítulo 2. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, perdón. Sí. ¿Ya están? ¿Están? Me dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está, hermanos, el verdadero cristiano que hace va cada día aborreciendo más al mundo. Por eso el apóstol Juan dice: hermanos, no amen al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, no es cristiano, en pocas palabras. Dice: el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en él, pues no es cristiano. Simple, hermano. Si nosotros estamos afanados por los afanes de esta vida y estamos encegados y queremos las cosas de esta vida,
lo único que va a provocar es que enceguecerme. ¿Se qué, perdón? Enceguecerme, cegarme, cegarme más. Entonces yo tengo que ir buscando las cosas de Dios, hermano. El que es de Dios, dice el apóstol Juan más adelante en su carta, el que es de Dios, las cosas de Dios busca. El que no es de Dios, no busca las cosas de Dios. ¿Sí? Si yo quiero que mi vida crezca, yo quiero que mi vida vaya agradando más a Dios, entonces yo tengo que ir desechando al mundo. Porque dice la palabra de Dios que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios. ¿Sí? No provienen de Dios, sino provienen del mundo. Y si tú quieres vivir como el mundo, dice, entonces no vas a vivir en la gloria de Dios. En pocas palabras, se los voy a parafrasear así: no vas a vivir con Dios. Porque los deseos del mundo son contrarios a los deseos de Dios. Total y enteramente, hermanos. Por eso Santiago, lo voy a leer en Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero fíjense cómo lo está comparando Santiago, como un adulterio. Cuando un cristiano quiere hacerse amigo del mundo y andar en el mundo y divagar en el mundo, es como si fuera un adulterio para Dios. Entonces por eso dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo, en automático se constituye en enemigo de Dios. ¿Sí? Hermanos, y esta es una amonestación total para la gente, hermanos, que está divagando en él entre voy a Cristo o me quedo en el mundo, voy a Cristo o me quedo en el mundo, ¿verdad? Dios dice: eso es adulterio. Yo no soy un plato de segunda mesa para nadie. Y si nosotros leemos los evangelios, todo aquel que quiso tener como un plato de segunda mesa a Cristo no entró. Pero todo aquel que presto resolvió y dijo: Señor, lo dejo todo, Dios obró grandes cosas en su vida. Se me viene ahorita el ejemplo de la mujer sirofenicia. Esa mujer, ¿verdad?, que era gentil y que tenía una hija enferma, endemoniada, ¿verdad? Y que gritaba atrás de Jesús y de los apóstoles: Señor, ayúdame, mi hija está mal, ayúdame. Y Jesús seguía caminando, aparentemente sin escucharla, ¿verdad? Y sus apóstoles dicen: Señor, ya córrela, viene gritando, ya nos colmó, ya córrela. Él dijo: cállense, ¿verdad? Y esa mujer lo alcanza y le dice, y se le avienta a los pies y dice: Señor, socórrela. Y le dice el Señor: hijo, no soy enviado más que a las ovejas de Israel. No es lícito, fíjense cómo le habló el Señor de fuerte, no es lícito dar el alimento de los hijos a los perros. ¡Wow! ¿Qué le dijo Jesús? Le simbolizó Jesús. ¿Que ella era qué? No era cristiana. No era gentil, pero la comparó con un ¿qué? Con un perro. ¡Ay, qué perverso Jesús! Eso es lo que dijo. No es lícito dar el alimento de los hijos a los perros. Pero la mujer gentil, ¿qué hizo? Cualquiera orgulloso se hubiera levantado: pues, ¿sabes qué? Quédate, yo me voy, no te necesito, ¿verdad? Pero ella dijo: sí, Señor. Fíjense lo que dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le dijo: grande es tu fe, mujer, ve, porque tu hija está libre. Fíjense, hermanos, cómo la confrontó y la llevó hasta un nivel donde su soberbia, su egoísmo, su todo quedara desquebrajado. ¿Para qué? Para que pudiera entender quién era realmente Jesús. Jesús no te va a salvar con tu orgullo. Por eso Jesús dijo: si no estás dispuesto a dejarlo todo por mí, no sirve, no funciona. ¿Sí? Por eso le dijo, por eso confrontó hacia a la mujer sirofenicia, no porque la quisiera insultar, sino porque la tenía que desquebrajar de su orgullo, la tenía que desquebrajar del egoísmo que traemos todo el ser humano, hermano.
Y la mujer cuando tuvo que tragarse todo su orgullo y todo, le dijo, sí, Señor, pero aún los perros, o sea, sí, soy un perro, Señor, si tú lo quieres, lo soy, pero aún esos perros comen las migajas que tú les das. Y el Señor, contento con esa respuesta de la mujer, le dijo, ve, mujer, has recibido tu milagro, ¿verdad? Jesús es lo que anhela de nosotros, desquebrajar nuestro orgullo, porque el orgullo no sirve en el reino de los cielos. Por eso el cristiano va a enfrentar muchas aflicciones, pruebas y dificultades en este mundo, porque Dios nos está preparando para el cielo, para la eternidad. No nos está preparando para disfrutar este mundo, nos está preparando para disfrutar la eternidad con Él. Y para disfrutar la eternidad con Él, Él tiene que triturarnos, literalmente triturar nuestro orgullo, triturar nuestra vanidad, triturar nuestra confianza en nosotros mismos, para que aprendamos a confiar totalmente en Él. Amén. Cada vez más en la que vayamos creciendo en santidad, nos vamos a ir sometiendo y nos vamos a ir anhelando escuchar doctrina sana. Porque cuando uno va creciendo en santidad, va uno creciendo en la verdad. Y ya no vas a tolerar lo chueco, ya no vas a tolerar la leche adulterada, ya vas a probar la leche y vas a decir, oye, esta leche tiene agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya probaste la verdadera leche. Y entonces vas a decir, oye, no. O vas a probar el bistec y, oye, este bistec tiene algo raro, sabe feo. ¿Por qué? Porque ya probaste el verdadero bistec. Entonces es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Romanos capítulo 6, 17 y 18. Gracias. ¿Ya están? ¿Ya? Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjense, hermanos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos que obedecer de corazón la doctrina, ir creciéndola, ir anhelándola, ¿verdad? Porque a través de ella yo voy a ir creciendo espiritualmente. Es como el niño que va en la primaria. Cuando llega a secundaria adquiere otro conocimiento y le van dando mayor conocimiento y el niño va anhelando cada vez más cosas. Bueno, lo mismo sucede. Yo debo de anhelar aquí la verdad de la palabra de Dios. Amén. En la medida que nosotros anhelamos más la palabra de Dios, Jesús mismo lo dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Pablo cuando llega a Berea, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, cuando llega por primera vez a Berea y empieza a predicarle a los hermanos de Berea el evangelio, ¿qué hacen los hermanos de Berea? Dice la palabra en Hechos que se pusieron a ver en la escritura a ver si era cierto lo que Pablo decía. ¿Qué quiere decir? Que ya eran gente que conocía la escritura y era gente que tenía la autoridad de la escritura en alto grado. No porque fuera Pablo, espérame Pablo, necesito ver que lo que estás diciendo va conforme a lo que dice la escritura. Y Pablo no reprendió a los hermanos de Berea, en cambio los señaló como más nobles que los del anterior que había visitado. Entonces, cuando alguien está creciendo espiritualmente, hermanos, va a anhelar mejor la verdad y va a ser una persona que va a discernir todo en base a la palabra de Dios y que va a juzgar lo que le enseña a otro en base a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir creciendo en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, como siempre has sabido las sagradas escrituras desde niño, las cuales te harán sabio en la salvación. Entonces, tiene que ver ese crecimiento. Pero bueno, cuando nosotros vamos creciendo en la santidad,
cada vez más vamos repudiando los frutos de nuestra carne, ¿verdad? Cada vez vamos anhelando que esto que está en esta carne sea quitado, hermano. Pablo, después de casi 30 años de ministerio, en Romanos capítulo 7, que ya se los he dicho varias veces, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? Lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y hallo esta ley, que el pecado está en mí, miserable, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando alguien va creciendo espiritualmente, no solo va creciendo en una vida de santidad, sino va creciendo también en una vida de repudio del pecado. Y que cuando peca esa persona, porque recordemos que a veces vamos a pecar, no quiero decir que vamos a practicar, sino que a veces, ¿verdad? No debiera, pero a veces caemos en pecado. Bueno, vas a sentir una dura reprensión del Espíritu Santo. Y por eso vas a decir miserable, o sea, ¿cómo lo hice? Miserable, ¿verdad? Vas a entender, vas a ir creciendo, va a ir creciendo. En la medida que vayas creciendo en la santidad, va a ir creciendo un aborrecimiento por el pecado. Vas a aborrecer más el pecado en tu vida. Vas a querer ayudar más a la gente a que salga del pecado también. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. ¿Ya están? ¿Ya? No, me falta. 31 y 32. ¿Ya están? Ok, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo: ya, hermanos, ya quítense de ustedes esto. Ya, hermano, ya. No puede haber en nosotros esto: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Debemos de ser benignos unos con otros, debemos perdonarnos unos a otros. Que si me enojé con el hermano, bueno, al momento tiene que haber una reconciliación. Es lo que Cristo nos está pidiendo, ¿sí? Que si hubo un malentendido, bueno, al momento, ¿verdad? Confrontarlo y en amor perdonarnos unos a otros. Pero dice el apóstol Pablo: ya, hermanos, ya quítense eso de ustedes. Ya no pueden seguir, entiendan que han nacido de nuevo y no pueden seguir viviendo como si no hubieran nacido de nuevo, ¿sí? Ya debe de quitarse de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. ¿La maledicencia qué es? Las cosas que no van. ¿La malicia qué es? Ahorita le voy a dar esto, pero sé que con esto se va a cortar. Ahí va, ¿verdad? Mira, hermano, te lo regalo. Dios te bendiga, ¿verdad? Pero por dentro está, yo sé que le va a caer mal. Entonces, esa es la malicia. Eso no puede haber en un corazón cristiano, hermano. Y si hay, es porque el enemigo ha estado bombardeando tu vida y tú has estado permitiendo que eso venga a tu vida. El escritor a los hebreos dice: hermanos, cuídense de que no broten de ustedes ninguna raíz de amargura, porque la raíz de amargura estorba la gracia de Dios sobre ustedes. Entonces, hermanos, tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar vigilando qué está sucediendo con nosotros. Y yo no se lo hablo como una persona perfecta, se los hablo como una persona que cae. Y les voy a decir algo, y para que tampoco pongan, y no quiero que pongan sus ojos en mí. Hoy en la tarde me molesté muy feo con una persona y casi tenía ganas yo de llorar en el baño. Digo, no la ofendí, no le grité, pero sí discutimos. Y yo lloré casi en el baño y le dije: Señor, perdona, yo ya no quiero esto en mi vida. Sí, yo ya no quiero ser así. Yo quiero ser una persona que entable diálogos como tú los entablabas. Hermanos, entonces tenemos que anhelar eso.
Tenemos que buscar eso, y se los digo para que vean que no soy una persona perfecta. Se los habla como alguien que es imperfecto como ustedes, que tiene las mismas luchas que ustedes, que tiene los mismos temores que ustedes, pero que se fija en la palabra de Dios y que Dios me está diciendo: Edgar, tienes que quitarte ya eso, porque eso no viene de mí. Entonces, hermanos, tenemos que crecer en eso. Amén. Bueno, hermanos, motivos, y ahora viene el tema que más me gusta: motivos para progresar en la santificación. ¿Por qué? ¿Qué me debe de motivar a progresar en la santificación? Cristo. Bueno, sí, pero además, salvación, bueno, esa ya la tengo, pero va a haber algo. También, pero eso va en la salvación. Uno, que el amor de Dios se exprese más en mi vida. ¿Sí? Eso es uno, que el amor de Dios se exprese más en mi vida. Y no lo hablo en un sentido de hacia los demás, sino conmigo. ¿Sí? Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15 y 21. O sea, nada más vamos a leer 15 y 21. Juan, capítulo 14, versículos 15 y 21. Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Capítulo 14. Verso 21. 14, 15 y 21. O sea, nada más el 15 y el 21, por favor. Capítulo 14, versículos 15 y 21. Ajá. ¿Ya saben? El 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. A él, ¿verdad? Fíjense, me manifestaré a él. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Si tú guardas los mandamientos del Señor, dice, ¿qué dice? Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. Por eso, uno de los motivos por los cuales yo debo de procurar la santidad en mi vida es para conocer más del amor de Dios. Dios se va a ir manifestando más a mi vida y voy a ir conociendo más de su amor. Un amor que supera, como dice Pablo, todo conocimiento. Si yo quiero entender qué es eso de ese amor que supera todo conocimiento, un amor que llena todo tu vacío, un amor que te satisface y que no necesitas nada más, entonces yo debo de ir creciendo en santidad, y en la misma forma que yo vaya creciendo en santidad voy a ir comprendiendo ese amor inmenso que Dios tiene, porque Dios lo va a ir manifestando más y más a mi vida. ¿Sí? Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 3. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Primera de Juan, versículo 5, capítulo 3. ¿Ya están? Dice: pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En la medida que yo voy conociendo el amor de Dios, voy a ir viendo que sus mandamientos, hermanos, no son lo que yo creo. Ay, es que es una carga pesada cumplir los mandamientos del Señor. Pero cuando el amor de Dios va creciendo en mí, voy a ir viendo que sus mandamientos son deleitosos, que sus mandamientos son dulces. En la medida que yo voy creciendo en esa comunión con Dios. Cuando yo ando en la carne, sí, van a ser bien difíciles y no van a ser deleitosos. Pero cuando yo voy creciendo en santidad, voy a decir como el salmista: o cuánto me deleito yo en tu ley. Es ella mi delicia de día y de noche. ¿Por qué podía decir eso el salmista?
que se iba deleitando en Dios y ese nivel de santidad iba creciendo en él. Entonces tú vas a poder decir eso en la medida que te vayas metiendo y creciendo en santidad. Por eso uno de los motivos por los cuales yo debo de ir creciendo y anhelar crecer en santidad es que el amor de Dios se vaya manifestando más a mi vida, a mí, ¿sí? Para yo irlo conociendo más, y yo en la medida que vaya conociendo más el amor de Dios voy a poderlo dar y expresar a las otras personas. Amén. El segundo motivo por el cual debo de anhelar la santidad es vivir una vida sin cargos de conciencia. Segundo motivo es vivir una vida sin cargos de conciencia. Anoten por ahí las citas. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:19. Segunda de Timoteo 1:3. Y Primera de Pedro 3:15. 3:15 y 16, por favor. Entonces fíjense, se los voy a leer porque se me está alegrando y quiero terminar este tema. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Sí, Pedro, también Pedro, la última era Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:3, o sea que algunos se perdieron por este detalle. Segunda de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Sí? Según Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar la defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, un motivo que yo debo de tener para crecer en santidad es que hay una conciencia limpia delante de mí, ¿verdad? Una conciencia limpia que me llevará a hablarle a la gente de Cristo. Una conciencia limpia que aunque alguien te señale, tú sabrás que estás bien delante de Dios. Que alguien te diga y te levante falsos y te levante cualquier cosa, ¿verdad? Como a joven José, que por negarse a acostarse con la mujer de Potifar, ¿de qué lo señaló? De que la quiso violar, ¿verdad? Pero la conciencia de José estaba limpia delante de Dios, ¿verdad? Y eso hizo que cuando José llegara a la cárcel, los demás no le estuvieran diciendo: ¡ay, tú fuiste adúltero!, sino veían el testimonio de Josué y eso repercutía, y la integridad de José ante todo, ¿verdad? Tercer motivo por el cual debo de anhelar la santidad, y este es uno de los que para mí quisiera anhelar más esto. Dice: ser vasos útiles para usos nobles en las manos del Señor. Ser vasos útiles para usos nobles en las manos del Señor. Es que, hermano, ¿por qué a mí Dios no me utiliza? Primero habría que analizar cómo está tu vida. ¿Ser vasos útiles para qué, perdón? Ser vasos útiles para usos nobles en las manos del Señor. Anoten ahí 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 19 al 21. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 19 al 21. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué Dios no me usa, hermano? Porque no estás viviendo en santidad. No estás anhelando la santidad. No estás viviendo una vida de oración y de estudio de la palabra por amor a Dios. No estás aborreciendo tu pecado. Dios no puede utilizar ese tipo de vasos. Dios no te va a hacer un vaso de oro cuando tú quieres ser un vaso de barro. Porque anhelas las cosas todavía. Entonces, en la medida que nos vayamos despojando de todas esas cosas, Dios nos va a ir utilizando más y más y más para la gloria de Él. ¿Sí? Decía, por ahí escuchaba a un hermano decir, muchos hablan de George Mueller, que Dios le contestaba las oraciones a George Mueller, ¿verdad? Pero vean la vida que llevaba George Mueller. O sea, muchos dicen, ¿por qué Dios no me contesta como le contestaba a él? Pues vean la vida que llevaba él. Una vida de renuncia para él, una vida de oración en él. Él decía, yo no puedo iniciar un día sin meditar en la palabra de Dios, porque para mí será un día perdido. Entonces, hermanos, para George Mueller, agradar a Dios, vivir su voluntad, entregarse a Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando nosotros nos entregamos hacia Cristo, la voluntad de Dios va obrando en nuestros corazones. Entonces, cuando tú estás orando y estás lleno de Dios, ¿qué vas a orar? La voluntad de Dios. Y el Señor dice, si pides algo conforme a mi voluntad, te lo voy a dar. Pero cuando tú estás lleno de Dios, y cuando tus egoísmos, tus envidias, tus deleites son marchitados por Dios, entonces tú empiezas a pedir la voluntad de Dios y Dios va a conceder tus deseos. Este hombre, George Mueller, como se les he dicho a varios, llegó a mantener en todo su ministerio 120,000 huérfanos sin pedir un solo quinto a nadie, sin pedir un solo peso. Le agarró la crisis económica de la Segunda Guerra Mundial, porque le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial manteniendo un orfanatorio de casi 5,000 huérfanos. Y nunca les faltó a los huérfanos alimento, comida y vestido. ¿Pero qué hace ese hombre? Esto, hermano, quitarse de las cosas que este mundo nos da y entregar su vida a Cristo. Y entonces vas a ver que Cristo es real. Cristo no es una doctrina, Cristo no es una religión, como yo le digo a la gente. Cristo es alguien real, es el Señor realmente. Y cuando yo lo conozco como el Señor realmente, entonces en mi vida empieza a haber una repercusión y yo empiezo a anhelar más de Cristo, porque entiendo que Él es real, que Él existe, que Él vive. Y que entonces Él dice ser lo que es. Si Él dice ser el Señor y ahora yo lo conozco y veo que es real, entonces digo, Él es el Señor. ¿Y qué merece Él, un Señor? La obediencia. Ahora, si hay Señor, abajo del Señor, ¿qué hay? Siervos, esclavos. ¿Suena duro esa palabra? Sí, suena duro. Pero esa es la verdad. Si Él es Señor y tú quieres a Cristo, tú te debes de hacer como un esclavo para Él. Entonces eso es lo que Jesús nos está mandando. Y cuando tú empiezas a renunciar a esa vida como renunció esa mujer sirofenicia, que le dijo, sí Señor, soy el perro si quieres, pero dame de tu comida, ¿verdad? Entonces cuando ves la mano de Dios, ella vio ese milagro porque vio la mano de Dios, porque se humilló. Dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, ¿y qué más? Yo sanaría su tierra, ¿verdad? Hermanos, yo como le digo a la gente, no vamos a parar la maldad que hay en esta tierra, porque está profetizado que la maldad se va a multiplicar, pero mucho de la multiplicación que está habiendo de la maldad es por culpa de nosotros como iglesia. Con esto quiero decir, la maldad se está multiplicando más de lo que se debería de multiplicar. ¿Por qué? Porque la sal de la tierra somos nosotros, la iglesia. No está haciendo lo que tiene que hacer, viviendo esa vida pura ante Dios para ser esa sal que preserva las cosas. Y tenemos que hacerlo para que la gente vea. Qué increíble. Yo digo, Señor, yo quiero esa fe que tenía ese hombre. No importa lo que me cueste, porque al final de su vida, cuando él murió,
un periódico que no era cristiano, en la primera plana puso: Dios levantó un hombre para desafiar a los escépticos que no creen en los milagros. Tremendo. Sin que él pagara un quinto, la iglesia pagara un quinto para que publicaran eso. Se publicó eso. Y quedó como testimonio para toda Inglaterra que Dios utilizó un hombre para mantener en todo su ministerio a más de 120,000 huérfanos. Y hechos impresionantes, los cuales quiero relatárselos por eso, para que su fe sea avivada, hermanos, y entendamos que Dios quiere que nos santifiquemos, para que no solo hablemos de George Mueller, para que no solo hablemos de Pablo, para que no solo hablemos de Moody, para que no solo hablemos de Wesley, sino que también Dios nos utiliza a nosotros, para que también la generación que sigue, si no viene Cristo antes, pueda decir: en la anterior generación hubo un hombre o una mujer que Dios los utilizó y que dejó testimonio que Dios es real. Porque ante esos hombres que Dios levantó y que hoy en día leemos sus biografías y nos gozamos, nadie se ha atrevido a decir: Dios no estaba con ellos. Como en el libro de los Hechos está escrito, ¿qué decían la gente que no quería juntarse al cristianismo por temor o porque no le convenía? Decían, no se juntaban, pero reconocían que Dios estaba con ellos. Eso lo va a reconocer la gente. Aunque la gente no quiera el cristianismo, lo aborrezca, lo odia, pero va a decir: Dios está con ellos. Y a veces va a decir: mira, no quiero ser cristiano, pero pídele a tu Dios que me ayude en esto, ¿verdad? ¿Sí van a venir? Pídele a tu Dios que me ayude en esto. ¿Qué significa la parábola de que las perlas no son para los cerdos? ¿Por qué te ríes? Es que me acordé de una predicación que hice sobre eso. Y las perlas no son para los cerdos. Bueno, si hay gente que le has estado predique el evangelio, hermano, y no reacciona, y en cambio lo pisotea, o sea, lo pisotea y empieza a burlarse, entonces déjalo. Deja que Dios trate con él. Ya le sembraste la palabra, ya le hablaste, ya le dijiste, y ya intentaste varias veces, y esa persona lo único que se ha dedicado es a pisotear el evangelio. Es a lo que se refiere. Las perlas no son para los cerdos. Y alguien, yo me acuerdo cuando prediqué eso hace muchos años atrás, había alguien en el público que después me dieron el testimonio, una familia que invitó a una hermana de la esposa, ¿no? Y que la hermana estaba: pero déjame levantarme, lo voy a golpear, me está diciendo cerdo. Y dice: pero hermana, pero si él ni te conoce. No, pero no ves, todo lo que está diciendo me lo está diciendo a mí. Soy una cerdo, me está diciendo usted: déjame que me pare, lo voy a golpear. Pero hermano, es que él no te conoce. O sea, más bien Dios te está hablando a tu vida y te está diciendo lo que eres realmente, ante Él, ante sus ojos. Qué tremendo, hermano. La predicación, decía por ahí, la predicación suave produce corazones duros. La predicación dura produce corazones suaves. Entonces, hermanos, tenemos que limpiarnos de esas cosas para que Dios nos utilice. ¿Quieres ser utilizado por Dios? ¿Anhelas que Dios te utilice? Entonces límpiate de esas cosas. Límpiate de esas cosas. ¿Anhelas que Dios restaure tu vida? Límpiate de esas cosas. ¿Anhelas vivir una vida realmente que sea de testimonio para otros? Límpiate de esas cosas. Límpiate. El otro motivo por el cual debo de buscar y anhelar la santidad es ser testimonio para otros, que creo que ahí es donde a veces hemos fallado. Ser testimonio para los incrédulos. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Pero por más, no voy a poder acabar el tema. Ya me falta algo, pero bueno, vamos a cerrar con este punto. Para testimonio a los incrédulos. Fíjense lo que habla la palabra del Señor. Esto no solo lo vamos a aplicar a las mujeres, vamos a aplicarlo en la vida de todos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2.
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sí? Aquí está hablando Pedro, el apóstol Pedro, a las mujeres que son cristianas, que se convirtieron cuando ya estaban casadas y que su marido no ha aceptado a Cristo. Su marido es un incrédulo, no cree en el Evangelio. Entonces Pedro lo que le dice, gánenlo por su testimonio, por un testimonio amable, apacible y respetuoso. Ahora, esta palabra no solo va para las mujeres, también la podemos aplicar para todos nosotros. ¿Queremos ganar a alguien para Cristo? Pues ganémoslo a través de la predicación del Evangelio, porque lo tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque Dios dice que a Dios le plació salvar por la locura de la predicación, ¿verdad? Pero a través respaldar esa predicación con una conducta casta y respetuosa, con una conducta no adulterada, con una conducta recta y respetuosa hacia las otras personas. Amén. Dice 2 de Corintios, anótenlo ahí, 2 de Corintios capítulo 3, versos 2 y 3. No, ese sí lo voy a dejar que lo lean porque ya con eso voy a cerrar. Me van a faltar otros puntos, pero con eso vamos a cerrar, porque ya son las 10. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Ya están? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fíjense qué somos nosotros, hermanos. Lo que somos para la gente, somos cartas escritas, expedidas, ¿sí? La gente va a leer el Evangelio también a través, no solo de la palabra, no solo de la predicación, sino a través de nuestras vidas. Mira, Dios puede transformar tu vida, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede arreglar tu vida. ¿Qué me dices? Si eres un mentiroso, te conozco, eres un mentiroso. No, mira, Cristo en realidad cambia tu vida. Ay, ¿qué me dices? Si te he visto robar en el trabajo, te he visto llevar cosas que no. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Con mi palabra le estoy diciendo una cosa, pero aquí llevo unas letras que dicen mentiroso, ladrón. Y eso no es el cristianismo. Entonces eso resta efecto. Me acuerdo una vez que unos vecinos me dijeron, estábamos ahí reunidos, hicimos unas carnes asadas. Me dicen, Edgar, tómate una cerveza. Dije, no, gracias. Dice, ¿por qué? ¿A poco te lo prohíbe tu religión? Le digo, no, si quiero me puedo tomar una cerveza y no peco. El problema es el testimonio. Digo, tú me estás viendo que me tomo una, pero el que está allá, él no sabe que me estoy tomando una. Y entonces si yo voy al rato y le predico a él, como te he predicado a ti, él va a decir, ay, ¿qué me dices? Si te vi tomando el otro día. Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? La carta que traemos aquí no da un buen testimonio. Por acá estoy hablando de un Cristo que transforma, pero mi vida le dice a la persona, ese Cristo no sirve. Ese Cristo no te va a ayudar, en cambio míralo a él. Es un borracho, es un fornicario, es esto, es aquello, es el otro, ambicioso, celoso, golpeador de su mujer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver realmente, hermanos, que somos cartas, dice el apóstol Pablo, escritas para que los demás nos lean. Quiero transmitir la verdad del Evangelio, tengo que vivir una vida santa. Amén. Bueno, el quinto punto ya no lo vamos a ver hasta la otra clase, es que la santificación me va a ayudar a recibir bendiciones de parte de Dios.
y lo vamos a ver con la Biblia. Pero hasta ahí vamos a llegar, porque ya son las 10, hermanos. Y ¿La santificación? la santificación nos va a ayudar a recibir bendiciones de parte de Dios. ¿Qué tipo de bendiciones? Vamos a ver también. Porque luego vimos de bendiciones e inmediatamente nos vamos a otro lado. A recibir bendiciones de parte de Dios. Si ya nos caes mal por eso. Es que no doy ni miedo. Exactamente por eso. Ok, hermanos. Bueno, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿En el estudio? ¿Sí? Las que vienen. Pues, bueno, pues espero que Dios haya hablado en nuestras vidas y podamos con esto cambiar. Dios, en serio que lo que Dios desea y lo que Dios más anhela de nosotros es llevarnos a la eternidad. Dios todo lo que va a hacer aquí en este mundo es porque Él quiere llevarnos a la eternidad y quiere transformarnos realmente. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículos 28 al 31-32, dice: ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada no me puede separar del amor de Cristo. Esa es una promesa para el que está en Cristo. Nada me puede separar de su amor. Y todo lo que pueda venir, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿verdad? Muerte, nada me va a poder separar, porque cuando yo tengo el amor de Dios, tengo una seguridad de que me voy con Él, ¿verdad? Por ahí les publiqué en Facebook, les puse ahí el libro de los mártires de Fox. Si tienen chance, léanlo. ¿Eh? No me han mandado solicitud y no conozco el tuyo, pero dímelo y te mando una solicitud, no hay problema. Pero se llama Los Mártires de Fox. Está muy bueno ese libro de Fox. No de Vicente Fox, Los Mártires de Fox, que es un antiguo de los años 1547. Él escribió ese libro, está muy bueno. Ahí vamos a ver parte de lo que a veces es la vida cristiana. Bueno, tarea. Aprenderse de memoria el Salmo 119. No, no es cierto. No. Ya me lo sé. Traer De memoria iba a estar. me iba a decir otra vez. Por favor, leer las primeras 20 páginas de ese libro. ¿De cuál? Del libro de los mártires de Fox. ¿Pusiste la liga en Facebook? En Facebook ahí está para que lo puedan descargar y todo. El libro de los mártires de Fox. Página. Sí. Suena política eso. No, pero no de Vicente Fox. Fox es uno que vivió en el año 1547. Y él estaba muy involucrado con el catolicismo cuando Dios lo empieza a transformar. Él fue uno de esos hombres prominentes. Ahorita ya me acordé, fue él. Era un hombre muy inteligente, bastante inteligente, pero que tuvo que renunciar a todo por la verdad. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿Alguien quiere orar para despedirnos? Entonces, ¿qué pasa,